¿Sabías que México tiene más poder sobre Texas que la propia Casa Blanca? Suena a locura, ¿verdad? Pero no lo es. Todo se reduce al control de un solo río, el río Bravo. Mientras en Washington discuten sobre migración y seguridad, en el norte de México se maneja algo mucho más silencioso y devastador: el agua. El mismo caudal que separa dos países es hoy la llave que puede frenar cosechas, paralizar industrias y poner de rodillas a ciudades enteras del sur de Estados Unidos. Porque en esta historia, quien controla el agua, controla el poder. Imagina esto. Millones de hectáreas de cultivo en Texas, desde el algodón hasta los cítricos, dependen de un flujo de agua que no nace en Estados Unidos, sino en México. Y según el Tratado de Aguas de 1944, nuestro país tiene la facultad de decidir cuándo y cómo entrega ese recurso. No se trata de caprichos, la ley internacional lo respalda. Pero lo fascinante es cómo México ha aprendido a jugar con el tiempo y la estrategia para convertir una obligación en su ventaja más grande. Hoy, si México quisiera, podría retrasar la entrega de agua a Texas durante meses, incluso años, sin violar el tratado. Y en ese simple movimiento, obligar a agricultores, empresarios y políticos estadounidenses a arrodillarse diplomáticamente para negociar. Lo que parecía un acuerdo justo en los años 40 se ha transformado en una asimetría estratégica monumental. Este poder no es militar, no es económico, es hidráulico. Y en un siglo donde el agua vale más que el petróleo, México sostiene en sus manos una palanca que pocos países en el mundo, la capacidad de influir directamente en la economía de su vecino más poderoso. Pero lo más sorprendente es cómo este control del agua va mucho más allá de la agricultura. Se cruza con temas de migración, comercio y diplomacia internacional. Mientras en Washington discuten muros y aranceles, en México basta con abrir o cerrar compuertas para enviar un mensaje mucho más fuerte que cualquier discurso político. En este video vamos a 1. Cómo se firmó el Tratado de 1944 y por qué México salió ganando más de lo que se pensaba. 2. Los mecanismos ocultos que permiten a México retrasar entregas y convertirlas en moneda de cambio. Y sobre todo, cómo un río que parecía un detalle fronterizo se transformó en el activo estratégico más grande de la nación. Prepárate, porque esta historia va a cambiar tu forma de ver la relación México-Estados Unidos para siempre. Para entender cómo México convirtió al río Bravo en su mayor ventaja estratégica, tenemos que retroceder al año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Mientras el mundo ardía en conflictos bélicos, México y Estados Unidos firmaban lo que parecía un acuerdo técnico y pragma, el Tratado de Aguas de 1944. La lógica en aquel momento parecía: Estados Unidos garantizaba a México un suministro anual de 1.500 acrepiés de agua del río Colorado, mientras México se comprometía a entregar un promedio de 350,000 acrepiés anuales provenientes de 6 afluentes del río Bravo, medidos en ciclos de 5 años. Sobre el papel, ambos países salían beneficiados. Para Estados Unidos, el acuerdo aseguraba agua para los agricultores de Texas, una región árida pero clave en la producción agrícola nacional. Para México, el tratado garantizaba un flujo constante del poderoso río Colorado hacia Baja California, abriendo la puerta a proyectos de irrigación que transformarían al Valle de Mexicali en uno de los polos agrícolas más fértiles de Latinoamérica. Lo que nadie imaginó entonces fue que este acuerdo, redactado bajo el supuesto de que los ríos siempre fluirían estables y que la cooperación sería lineal, contenía una ventana estratégica que México aprendería a aprovechar con el paso de la flexibilidad de los ciclos de entrega. El tratado no obliga a México a entregar agua año por año, sino que permite compensar en un ciclo de 5 años. Esa cláusula, que parecía un detalle administrativo, se convirtió en una palanca diplomática de dimensiones históricas. ¿Por qué? Porque mientras Estados Unidos entrega agua a México de manera puntual desde el río Colorado, México puede decidir cuándo y cuánto liberar hacia el norte, siempre que al final del ciclo cumpla con el total acordado. En la práctica, esto significa que un solo retraso en las entregas de México puede paralizar sectores enteros en Texas. Plantaciones, sistemas de riego y comunidades enteras dependen del calendario mexicano. Y cuando el déficit se acumula, como ocurre actualmente con más de 1 millón de acrepiés pendientes, la presión política en Texas se vuelve insostenible. Lo que en los años 40 parecía un intercambio equilibrado, en el siglo XXI se ha transformado en un arma geopolítica silenciosa. México, sin necesidad de desplegar tropas ni imponer sanciones, puede sentarse en la mesa de negociaciones con una carta que vale miles de el agua. En Texas, el agua no es solo un recurso, es la base de su poder agrícola, energético y demográfico. Millones de hectáreas de cultivo dependen del río Bravo y sus afluentes para sobrevivir en una de las regiones más áridas de Norteamérica.
Y aquí aparece la México controla el grifo. Cuando México retrasa las entregas, esta por el Tratado de 1944, los agricultores tejanos enfrentan pérdidas. El maíz, el algodón, las hortalizas e incluso la ganadería intensiva resienten la falta de agua en cuestión de semanas. Un retraso mexicano no solo significa menos producción, sino también precios más altos, desempleo temporal y presión política directa sobre los congresistas locales. Lo irónico es que mientras Texas se ve sofocado por la escasez, los campos del norte de México siguen recibiendo agua de manera normal. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas han aprendido a planificar sus ciclos agrícolas con el tiempo, aprovechando la flexibilidad legal del tratado. Así, mientras en el lado estadounidense se habla de crisis, del lado mexicano se habla de administración estratégica. Este contraste ha creado momentos de verdadera tensión diplomática. En más de una ocasión, políticos texanos han exigido a Washington presionar a México para acelerar las entregas. Pero la realidad es que la Casa Blanca tiene las manos atadas. Estados Unidos no puede suspender los envíos del río Colorado sin violar el mismo tratado. Y cualquier intento de represalia abriría un conflicto internacional costoso e impredecible. La presión entonces se canaliza hacia otro, la política migratoria. Cada vez que México acumula retrasos en el agua, funcionarios estadounidenses saben que necesitan cooperación en otros contención de migrantes, acuerdos comerciales o seguridad fronteriza. Y allí es donde el agua se convierte en mucho más que un recurso. Es un arma diplomática que México usa con precisión quirúrgica. Para Texas, cada gota cuenta. Pero para México, cada retraso es una ficha de negociación. Este desbalance ha hecho que el río Bravo ya no sea visto como una frontera natural, sino como una línea de poder que condiciona la política bilateral. El contraste es brutal. Mientras Texas enfrenta sequías artificiales, México gana margen político y capacidad de decisión. Y todo gracias a un río que hace 80 años parecía solo un detalle en un tratado olvidado. Lo que parecía una obligación técnica se convirtió en el as bajo la manga de México. El Tratado de 1944 establecía números 350,000 acrepiés por año en promedio, pero lo que nadie previó fue la flexibilidad de los ciclos de 5 años. Y allí México encontró la grieta perfecta. Durante décadas, Estados Unidos cumplidos religiosamente con sus entregas desde el río Colorado, pues su sistema hidráulico permite flujos continuos y predecibles. México, en cambio, nunca estuvo obligado a enviar el agua de inmediato. Podía retrasar, acumular, reagendar siempre y cuando cumpliera al final del ciclo. Esa diferencia es lo que dio a México un poder que ningún analista de 1944 imaginó. En la práctica, esto significa que México puede crear crisis artificiales, entregar lo mínimo durante 4 años y dejar todo para el quinto. En ese tiempo, Texas entra en pánico. Sus agricultores presionan al Congreso y Washington se ve obligado a buscar concesiones en otros frentes. Así, lo que parece un simple retraso en las presas se transforma en influencia sobre la política comercial, migratoria y diplomática. Este juego del tiempo es lo que los expertos llaman diplomacia hídrica, y México la domina. Al vincular las entregas de agua con momentos políticos clave, elecciones en Texas, renegociaciones del TEMEC, discusiones migratorias, el país ha logrado un efecto multiplicador. Cada gota de agua se convierte en moneda de cambio, cada apertura de compuerta en un mensaje político. Mientras Estados Unidos se ve limitado por obligaciones rígidas, México opera con márgenes estratégicos. Y en un mundo donde el agua es cada vez más escasa, ese margen se ha vuelto más valioso que el petróleo. El río Bravo ya no es un simple cauce, es un tablero de ajedrez. Y México aprendió a mover sus piezas primero. Texas, uno de los motores agrícolas de Estados Unidos, depende más de México de lo que muchos imaginan. Miles de hectáreas de algodón, cítricos, nueces y granos en el sur del estado existen gracias a los caudales que cruzan desde el río Bravo bajo el Tratado de 1944. Sin esa agua, gran parte de la producción simplemente no podría sostenerse. Los agricultores tejanos lo saben bien. Cada vez que México retrasa entregas, las cosechas entran en riesgo, los precios se disparan y las asociaciones agrícolas claman en Washington por soluciones inmediatas. Pero el detalle es que Washington no controla la llave del agua. Esa llave está del lado mexicano. Esto ha convertido al agua en una especie de arma silenciosa de negociación. Cuando México regula el flujo, el impacto no tarda en sentirse. Invernaderos que dependen de riego gota a gota deben reducir su producción. Las exportaciones agrícolas se encarecen y hasta la seguridad alimentaria local se resiente. El valor económico de 1 millón de acrepiés de agua. El déficit actual supera miles de millones de dólares en pérdidas potenciales para la economía texana.
La paradoja es mientras Texas presume independencia energética gracias al petróleo y el gas, su agricultura y buena parte de sus comunidades rurales sigue atada a las decisiones que se toman empresas mexicanas. No es casual que políticos locales presionen a la Casa Blanca cada vez que se acerca el cierre de un ciclo de 5 años. Para México, esta dependencia funciona como un escudo diplomático ante amenazas de aranceles, presiones migratorias o discursos intervencionistas. Siempre existe un recordatorio: el agua que riega Texas no depende de Washington, depende de México. Lo que ocurre en la frontera México-Texas no es un caso aislado. Es un anticipo de cómo se perfilará la geopolítica mundial en el siglo XXI. El petróleo dominó el siglo pasado. Hoy el agua empieza a ocupar ese lugar como recurso estratégico. Y México, con el control parcial del río Bravo, se ha convertido en pionero de un nuevo tipo de la diplomacia del agua. Países de todo el mundo observan con atención. En Medio Oriente, Turquía ha utilizado ríos como el Éufrates y el Tigris para presionar a Siria e Irak. En África, Etiopía y Egipto libran tensiones crecientes por la presa del Gran Renacimiento en el Nilo. Y ahora, en América, México ha demostrado que incluso una nación que históricamente fue vista como el socio menor frente a Estados Unidos, puede obtener poder desproporcionado gracias a un tratado bien interpretado. El cambio climático acelera estas dinámicas. Sequías más frecuentes, temperaturas extremas y una mayor demanda agrícola hacen que cada litro de agua sea más valioso que nunca. En este escenario, la flexibilidad que México encontró en el Tratado de 1944 es vista como una lección global. Lo que en el papel parecía un simple acuerdo de reparto, en la práctica se convirtió en una herramienta de presión diplomática. Esto plantea preguntas profundas para la seguridad internacional. ¿Qué pasa cuando los países descubren que pueden usar ríos compartidos como palancas políticas? ¿Podría el agua convertirse en el nuevo detonante de conflictos regionales? La experiencia mexicana muestra que no siempre se necesita un ejército más grande o una economía más fuerte para ganar influencia. A veces basta con saber administrar los tiempos de entrega de un recurso vital. México, al dominar esta estrategia, no solo protege sus propios intereses, también marca un precedente. El río Bravo ya no es solo un límite geográfico. Es la prueba de que las naciones que entienden el valor estratégico de sus recursos pueden transformar una obligación legal en una ventaja histórica. El río Bravo dejó de ser únicamente un cauce natural que divide a dos países. Con el tiempo se convirtió en un símbolo de cómo las fronteras no solo se trazan con muros o aduanas, sino también con recursos que deciden el destino de millones de personas. México entendió esto antes que nadie y transformó una obligación internacional en su carta más poderosa de negociación. Lo que parecía una desventaja histórica terminó siendo un recurso estratégico. El agua que fluye con fuerza desde las montañas y atraviesa desiertos hoy se traduce en influencia política, en presión económica y en soberanía diplomática. Cada metro cúbico entregado o retenido no es solo una cifra. Es una decisión que repercute en los campos de Texas, en las mesas de negociadores en Washington y en la vida de familias enteras a ambos lados de la frontera. La lección es: en un mundo donde los recursos son cada vez más escasos, el verdadero poder no siempre está en los arsenales militares ni en los mercados financieros, sino en la capacidad de administrar aquello que sostiene la vida. México lo ha demostrado con un río, pero el mensaje va más allá de sus fronteras. Se trata de una advertencia sobre el futuro. La próxima gran disputa global no será por petróleo, sino por agua. Y en este tablero México ya juega con ventaja. Su posición geográfica, sus tratados y su inteligencia estratégica lo han colocado en un lugar que pocos imaginaban hace unas décadas. Y si hablamos de innovaciones que están cambiando el rumbo de la historia, no te pierdas nuestro análisis sobre la tecnología mexicana que permite construir más de 4,000 kilómetros de vías de tren en tiempo récord. Una muestra de que la grandeza de México no solo fluye en sus ríos, también avanza sobre rieles. Nos vemos en el próximo video.